No somos una iglesia que a esta altura del partido, después de haber pasado tanta agua bajo el puente, seamos una iglesia o la gran mayoría de los que se congregan aquí, ya no deseamos el conocimiento por el mero conocimiento. Hemos aprendido y hemos asesorado en nuestro corazón la realidad de que sin conocimiento de nuestro Dios no es posible tener una buena relación con Él. Amén. Nadie puede amar a aquel que no conoce. Nadie puede tener una buena relación con alguien que usted no conoce. Nosotros pertenecemos a una iglesia que tiene preocupación por las Escrituras, entendiendo claramente que la iglesia es usted. Usted es la iglesia y usted ha aprendido a tener respeto e interés por conocer la palabra de Dios, y también se suele escuchar de manera recurrente los pedidos de ayuda al Señor para que nos habilite la capacidad de vivir por la palabra de Dios. Porque de lo contrario entraríamos en conflicto. De lo contrario entraríamos en conflicto. Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios y no aplicamos esta sabiduría o esta enseñanza o este aprendizaje o esta iluminación, no la aplicamos en nuestras vidas, entramos en conflicto con Dios. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Claramente tenemos la obligación. Si estamos en una iglesia donde Dios nos llamó a conocerlo a través de las Escrituras, debemos aprender de ellas, pero también tenemos que tener la capacidad, la preocupación y el esfuerzo de poder cumplir con ellas. Lo repito, de lo contrario, entramos en terrenos muy pantanosos, porque nos pondríamos, utilizando el versículo que recién mencioné, en conflicto absoluto con Dios. Y si eso se agudizara, corremos riesgos terribles, como que seamos parte de aquellas 5 vírgenes que dijo el Señor: profetizaste, hiciste prodigios y milagros, sin embargo yo nunca te conocí. Entonces, somos responsables ante Dios de la elección que Él tiene por nosotros de permitirnos congregar en una iglesia que desde el principio Dios ha puesto en nuestros corazones la responsabilidad de las Escrituras. Yo soy un pastor que siempre fui vago, lo cual no significa que no tenga algún grado de inteligencia o que me costara aprender, simplemente era vago. No era amante de las letras, no era que yo me devoraba los libros para poder cursar. Recurría a mis amigas y a mis amigos, ya usted sabe el tema, para poder aprobar. Sin embargo, cuando yo conozco la palabra de Dios, Dios cambia mi corazón con respecto a las letras. Dios cambia totalmente mi corazón con respecto a estudiar y a creer y a aprender. Que eso solamente es obra de Dios. Ahora, con este concepto claro de lo que es la palabra de Dios para Jesús Rey de Gloria, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas cosas sabe usted, o debería saber, que en otras iglesias por años nunca se mencionaron? El común denominador de los hermanos que suelen llegar a Jesús Rey de Gloria, e inclusive de aquellos que no permanecieron aquí por distintas causas, brotaron de sus corazones palabras como diciendo: aquí conocí verdaderamente al Señor. Aquí conocí verdaderamente las Escrituras. Aquí de verdad yo he crecido. Palabras recurrentes porque le hemos dado aquello que está en nuestro corazón, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, el Señor nos alentaba al principio
Para el bien pensado, todas las cosas son transparentes, ¿verdad? La Biblia dice que para el malo todo es malo, para el sucio todo es sucio. Pero para el que cree que de esta plataforma sale palabra de Dios, claramente todo lo que Dios nos dé es bueno. Nos hablaba de falta de humildad. Dios me viene impulsando a mí a hablarle sobre el tema, sobre el perdón, sobre perdonar, sobre el orgullo. Me ha mandado a mí por años a predicar sobre lo mismo. ¿Por qué razón? Uso esto que está fresquito en su mente, ¿no? Como ejemplo. ¿Por qué razón nosotros, si hemos conocido a Cristo? Bueno, alguno habrá conocido a Cristo. Hemos conocido a Cristo. Dios nos ha revelado su palabra. Hemos aceptado su palabra como palabra infalible. Y rogamos a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas de que nos revele y nos ayude a vivir de esta manera correcta. Si esto es verdad, lo que usted acaba de declarar con su amén, ¿por qué razón, por ejemplo, sigue diciéndonos que nos falta humildad? ¿Qué pasó con esa revelación de que debemos perdonar y que debemos ser humildes, que no tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios, porque somos los más empobrecidos, somos los más menesterosos, somos los más pobres que puede haber en su presencia? ¿Qué pasó allí que esta situación no se aplicó a estos hijos de Dios que hace años nos están llamando a la humildad? Porque esa palabra no la hemos cumplido. ¿Qué pasó allí? ¿No? Los bien pensados, yo me considero una persona bien pensada, los bien pensados siempre estamos tratando de buscar la justificación a la equivocación del hermano. No, es mi hermano y mira, algo pasó para que él se equivoque así. Algo pasó para que sienta así. Algo pasó para que se equivoque así. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Qué pasó con este ejemplo de que todavía nos siguen diciendo que debemos ser humildes? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa palabra no se ha aplicado? Esa hay una serie interminable de ejemplos que yo le voy a compartir a continuación. ¿No será que el diablo interfiere en nuestras vidas? ¿Cree usted que sea posible eso? ¿Puede ser que el diablo interfiera en nuestras vidas convenciéndonos de que no hay que ser tan extremista, que no hay que ser tan fanático, que no hay que ser tan literal con la palabra de Dios? Que Dios sabe que somos hombres, que somos pecadores y nos ama así. ¿Será que el diablo interfiere? ¿Todavía tiene acceso a nosotros? Vamos a ver. Hoy quiero hablarles un poquito sobre la tentación de Jesús. ¿Cuánto han escuchado alguna vez de la tentación de Jesús? Todos. ¿Cuántas veces usted ha leído la tentación de Jesús? 1000 veces. Pero yo le quiero hacer una pregunta tan simple y tan burda que quizás peque de ser tan simple. ¿De qué le ha servido a usted conocer la tentación de Jesús? Piénselo. Piense un segundo. ¿De qué le ha servido? Sí, de saber que nuestro Cristo resistió al diablo y lo rechazó 40 días en ayuno allí en el desierto, cierto, que si no hubiese sido por eso y él hubiera aceptado alguna de esas estupideces que el diablo le ofreció, no tendríamos que detener, cierto, pero ¿es todo? Cuando hemos estudiado hasta el cansancio otra accionar del diablo, que es la tentación del Edén. ¿Tiene algún parecido una cosa con otra? ¿Tiene alguna relación una cosa con otra? Y un tercer paso para que no se le mezclen los porotos con los garbanzos. ¿A quién le gusta el locro? Levante la mano. Odio el locro. No me gustan las mezclas. Levante la mano a quien no le gustan las mezclas. Bien, Mauricio. Bien, Miguel. No nos gustan las mezclas. Así que no se le mezclen poroto con garbanzo.
la tentación de Jesús. ¿Tendrá alguna similitud lo que usted vive todos los días? Siendo tentado y equivocando la aplicación en su vida de la palabra de Dios, ¿tendrá algo parecido a lo que le pasó a Jesús en el desierto? Lo que le pasa todos los días, ¿usted tendrá algo parecido en su vida a lo que pasó en el huerto de Edén? Un común denominador. El tentador es el mismo. ¿Está aquí conmigo? ¿Ven su atención? Yo le voy a mostrar hoy qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de rechazar al diablo cuando viene sobre nuestra vida. Hoy le voy a dar una fórmula tan maravillosa que usted no tendrá más excusa de equivocarse cuando se trate de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cómo enfrentamos nosotros la tentación del diablo sobre nuestras vidas? ¿Cómo lo enfrenta usted? ¿Sufre cuando erra? ¿Sabe usted que nosotros nos habituamos al pecado y después ya no sufrimos tanto cuando metemos la pata? Y vamos allí a un rinconcito de la casa, o cuando nos acostamos ahí sin doblar la rodilla y acostámonos. Señor, hoy no le cociné a mi esposo, pero perdón, igual, mañana quizás lo haga. Amén. ¿No? ¿Hace así? ¿Cómo enfrentamos nosotros la tentación del diablo? No somos una iglesia que queremos conocimiento bíblico por el conocimiento mismo, porque sabemos que eso solo traerá juicio para nosotros en el futuro. Si usted quiere aprender porque nada más le gustan las historias bíblicas, si quiere, como decía la hermana al principio, saber más que los otros para que le digan, ese pastor sí que sabe. Mírame, gracias. ¿No? Ese diácono sí que, pero de los diáconos de antes que vino ahora. Tampoco, mírame. O sea que ni vos, ni yo sé, ni vos sos buen diácono, así para. Te voy clarificando en la predica. No somos entonces una iglesia que queremos conocimiento bíblico por el mero conocimiento, porque sabemos que eso solo traerá juicio para nosotros en el futuro. La voluntad de Dios, que conozcamos a Dios, es la voluntad de Dios que conozcamos a Dios a través de la palabra de Dios. ¿En qué nos ha ayudado a conocer la tentación de Jesús en el desierto? ¿Pensó ya en qué le ha ayudado a usted a conocer la tentación? Solo porque lo leyó, porque está en la Biblia y hay que leer la Biblia completa. Vean. Tengo aquí un versículo cortito, pero que no se lo voy a dar ahora porque usted se va a poner a pensar en esto y no me va a poner atención para lo otro. Ya se lo voy a dar. Está en Tesalonicenses, ya se lo voy a dar. Después del bautismo de Jesús en el río Jordán con Juan el Bautista, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días. Antes de analizar el texto bíblico, necesito yo hacerle una pregunta. Una pregunta que yo no me había hecho y me hice ahora, porque otro hermano se hizo esta pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús a ese desierto desolado para ser expuesto a ataques desenfrenados, llenos de odio de Satanás? ¿Por qué el Dios Espíritu Santo le dio a Jesús esta tremenda orden para ejecutar? Creo que es claro para nosotros que parte de la obra esencial que Jesús fue llamado a hacer en su ministerio terrenal fue la obra que el Nuevo Testamento llama la tarea del último Adán, el segundo Adán. Mostrando así la relación que tenía Jesús con el primer Adán, quien también fue sometido a la tentación por Satanás. Veamos brevemente lo que el apóstol Pablo dice con respecto a esto. Romanos capítulo 5, versículo 12, que es el texto que yo quiero que usted anote como texto base, dice, por lo tanto,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos juntos. Podemos observar la comparación y el contraste entre el primer Adán, y su fracaso con respecto a en qué terminó su prueba, y los términos de su examen ante el ataque de Satanás, y la obediencia exitosa del último Adán, Jesús, después de soportar los mismos o el mismo tipo de tentación, si es que es el mismo tipo de tentación. La tentación fue el mismo tipo de cierto grado, pero en otros sentidos los términos de tentación de Jesús fueron radicalmente diferentes a aquellos que fueron puestos allí sobre Adán. Revisemos el lugar. Recuérdese que le dije, hay alguna similitud entre la primera tentación, la tentación de Jesús en el desierto, y la vida diaria que usted tiene que enfrentar con respecto a las tentaciones del diablo. ¿Hay alguna relación en esto? Ponga atención, por favor. Sitúese, hágase dueño de lo que dice, hágase dueño de lo que canta, hágase dueño y personalice lo que usted escucha. Yo recién me imaginaba cuando cantábamos diciendo que Jesús utilizó mi lugar. Yo me veía a Jesús, a mí a punto de ser clavado en la cruz, que era lo que me merecía, y me podía imaginar allí sacándome a mí y poniendo a Cristo en mi lugar. Y dice que por eso adoramos a Jesús, y yo me imaginaba allí hecho un huevito delante del Señor, rogándole, dándole gracias por lo que había sucedido. Cantaré con el Espíritu, cantaré también con el entendimiento. Trate de personalizarse en la palabra de Dios. De lo contrario, la palabra de Dios siempre le resbalará, siempre será para otros, siempre será para el vecino, nunca será para usted. Pensemos en el lugar. En el caso del primer Adán, la tentación vino cuando Adán y Eva disfrutaban del lujo del huerto del Edén. No había ni yuyo. Todos flores, todos árboles frondosos, todo. ¿No? En cuanto a lo que tiene que ver con el segundo Adán, nada, nunca podríamos llamar para eso a lo que Jesús tuvo que vivir en el desierto, ¿no es cierto? Hay un contraste absolutamente grande allí. El lugar donde el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado con dificultad podría llamarse paraíso, imposible. Él estaba en el desierto desolado de Judea. Este desierto es una de las porciones más abominables y espantosas del desierto, abandonado por Dios, que se encuentra en este mundo. Dicen algunos que los únicos habitantes del desierto que sobreviven allí son las serpientes y los escorpiones. No hay otra cosa. La vida silvestre se niega a vivir en este temido lugar de desolación. Allí le tocó al Señor Jesucristo. Mientras Adán estaba en un hermoso huerto, mientras que Jesús estaba en el desierto de Judea. ¿Qué hay más de diferente entre estos dos? Mientras Adán estaba expuesto a la tentación de la serpiente, estaba en compañía de su esposa. Abro paréntesis que no está escrito aquí. Cada uno sabrá cuánta bendición provoca esto. Cierro paréntesis. Ya le voy a decir algo sobre esto. No quiero adelantar. Adán estaba en compañía de su esposa, ¿no es cierto? Quien fue dada por medio de una creación especial para que fuese la ayuda idónea. O sea, fueron
ustedes una creación especial para el hombre. Dios hizo algo especial con ustedes. Ahora dicen amén, ¿no? Ahora que le hablaba yo de la humildad no salió ni un amén. Cuando dijeron que el pastor debía saber y el diácono no era bueno, tampoco. Pero ahora sí las mujeres son especiales. Ahí está, esa. Meditarse este pedazo de esto. Pero cuando Jesús va al desierto se encuentra en la más absoluta soledad. No debemos olvidar que la soledad fue aquello que recibió la primera maldición de Dios en la creación. Después de que Él lo creó todo, lo bendijo diciendo que era bueno en gran manera, la primera cosa que dijo no es bueno fue cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena de ninguna manera. Y sin embargo tenemos algunos seres humanos y tenemos algunos llamados cristianos que adoran la soledad. Es extraño porque nuestro Dios, que tiene la palabra exacta y perfecta, dice que de ninguna manera es bueno que el hombre esté solo. Cuando queremos atormentar a criminales o prisioneros de guerra, por ejemplo, a menudo son enviados a confines solitarios, donde están aislados de cualquier comunicación con los humanos. Tienen algunos padres buena esta intención de corrección. No hicieron caso a lo que se les mandó. Vete a tu pieza, apaga la tele, no quiero que escuchen, no te quiero ver. Eso también es confinación solitaria. La primera cosa que dijo entonces el Señor, que no era bueno, es que el hombre esté solo. Cuando queremos atormentar a los criminales, ya se lo comenté. Así pasó con el Señor Jesucristo, fue enviado al desierto para enfrentar esta tentación del infierno completamente solo. Cuando Adán fue tentado, sucedió lo que podía describirse como si fuese un hotel 5 estrellas. Todo, imagínense. Hoy encontramos lugares maravillosos en la cordillera, en el sur, en el norte, en distintos lugares del mundo, lugares maravillosos. Imagínense lo que habrá sido el huerto de Edén, sin contaminación, recién hecho por Dios. No, yo creo que no nos podemos imaginar la belleza, la exquisitez de ese lugar. No nos podemos imaginar. En ese lugar estaba Adán. Como en un hotel 5 estrellas, o un gran y topísimo tenedor libre. Levante a quien le gustan los tenedores libres. No fue un elástico. ¡Ping! A ver si la llevamos a seguir otras cosas tenedores libres. ¿Cómo fin? ¿Quién le gustan los tenedores libres? A mí me gustaban los tenedores libres. Porque ahora que tengo que comer cualquier cosita y poquito. Creo que me pesé la última vez y tengo 99. Y llegué a pesar 115, así que voy en descenso. Gracias por tu ayuda, gracias por tu entusiasmo. Mi vieja pesa 53 kilos. Yo le dije, mamita, pesas igual que 4 tutucas. 4 tutucas, igual. ¿Por qué digo esto? Como un gran tenedor libre. Piense, porque a su alrededor en el Edén estaba lleno de exuberantes árboles, lleno de todo fruto riquísimo, maravilloso para disfrutar. De lo que quería había. Sin límite. Hoy, ¿qué nos dicen a nosotros? Debe comer una fruta por día. Una manzana de tamaño mediano, una banana que no sea muy grande, medio pocillo de frutillas, medio pocillo, todo de medio pocillo. Y mi esposa tiene unos platos verdes, ¿no? Profundos así, que cuando ahora no echa la comida parece que... ¿Qué pasó aquí? Y a veces cuando se agranda la porción, yo le digo a mi esposa, mamita, te estás zarpando con la porción, ¿eh?
Ay, si es el huesito que está abajo nomás me dice que hace bulto. ¿Es verdad? O sea que para que mi alma lo sufra, me pone un hueso abajo para que haga un poquito de bulto. ¿Entiendes? Bueno, Adán no tenía ese problema, estaba rodeado de lo que quería y podía comer sin límite lo que quería, porque aparentemente no tenía diabetes porque comía fruta y no pasaba nada. Y se le dio a Adán y a Eva la libertad para elegir entre cualquiera de estos árboles frutales para satisfacer tu hambre. La prueba de Jesús viene en el contexto de un ayuno en el que no había comido durante 40 días y 40 noches, de manera que mientras el primer Adán fue tentado teniendo el vientre bien lleno de lo que quería, Jesús fue tentado simplemente con un hambre real y vívida. Así se puede ver la diferencia radical entre una tentación y otra. Una diferencia importante que no podemos dejar de observar: cuando Adán fue tentado no había práctica habitual del pecado. El pecado era desconocido antes de que Adán y Eva lo cometieran. A diferencia de cuando Jesús es probado, no hay nada más cotidiano en su mundo que la presencia y la práctica habitual del pecado. Usted se dirá, ¿y esto qué pasa con esto? ¿Por qué tanta diferencia con lo otro? Debido a uno de los aspectos más grandes que socavan nuestra determinación de ser justos, es que todo el mundo que te rodea comete pecado. Y tu interior, tu subconsciente dice, pero si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque es habitual para nosotros y en muchísima gente es natural vivir en el pecado. Claramente no así para un cristiano. Entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo que ellos lo hacen? Jesús tuvo que actuar en contra y opuesto a la práctica común de todos los seres humanos mientras se sometía a esta prueba. Ahora, acabamos de señalar la diferencia entre el primer Adán y el segundo en cuanto a la tentación. Pero lo que más quiere Dios que entendamos hoy es la similitud entre las dos tentaciones. Se lo adelanto porque si usted no llega a entender, ambas tentaciones son idénticas. Ambas tentaciones son idénticas. Le digo más, su tentación continua y diaria que el diablo y los demonios hacen con usted es idéntica a la que le pasó a Jesús y a la que le pasó a Adán. Te lo explico. ¿Cuál es el punto de ataque de Satanás en contra de Adán y en contra de Jesús? Respuesta. En realidad, en ambos casos fue exactamente lo mismo. Veamos el método antes de decirle cuál es. Veamos el método. Número uno, la forma en que la serpiente atacó a Eva atacó a Adán a través de Eva. Las especiales. Las hechas, ¿no? Topísimas. Las, ¿no? Fabricación especial. Bueno, ella fue el instrumento. O sea, podríamos decir que fue un instrumento especial. La serpiente fue llamada a la más astuta de todos los animales del campo. Y cuando se enfrentó a Eva, se le ocurrió una tentación que estaba vestida de sutileza. Vino preguntándole lo que le parecía una pregunta muy simple. ¿Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto pueden comer? Yo pregunto, ¿había dicho eso el Señor? No. Al contrario, cuando Eva corrige a la serpiente diciendo no, Él no dijo eso. Él dijo que del huerto de los árboles podemos comer de lo que queramos, pero ayuno, que si nosotros lo tocamos, ciertamente moriremos. Pero del resto tenemos y podemos comer de todo. Eva corrigió a la serpiente en esa historia. La serpiente dijo, con que de ningún árbol del huerto puedes comer. Esto es igual al comportamiento de los adolescentes del siglo XXI, año 2023.
Igual como usted a veces hace con el Señor. Igual. Te lo voy a explicar. Primera noche. Póngale día lunes a la tardecita noche. A alguien se le ocurre, oh, mami, ¿sabes qué? Bien están dando la saga de la novela que vos ves. ¿Qué te parece si hago un bizcochuelito y nos mandamos toda la noche a ver la novelita que vos tanto ves todos los días? Podríamos quedarnos un ratito tarde a la noche más para poder ver esa serie que a vos tanto te gusta y que ahora me gusta a mí también. Bueno, está bien. Segunda noche, ¿no? Mañana, el día siguiente, un laburo, levantarlo para la escuela, ¿usted imagínese? Pero no importa, segundo día. Uy, más, ¿sabés qué? Hay un cumpleaños de 15, ¿me vas a dejar ir? Es temprano, yo calculo que voy a llegar como a las 4. Dale, más, un cumpleaños de 15, eres mi mejor amiga, dale, más. Padre moderno, bueno, está bien, pero mañana no me haga el lío para la escuela. Sí, no más. 4, se volvieron las 5, las 6, se puso a dormir a las 6 de la mañana para la escuela. Tercer día consecutivo. Más viste que hubo el cumpleaños de 15 y ahí nos pusimos de acuerdo, pues de queremos ir al mall a sacarnos una foto, me dejás ir al mall más, dale más, un ratito a la tarde, volvemos temprano, ¿no? Dale más, no seas mala, dejame ir al mall, total, hoy recién es miércoles. Padre moderno, está bien, anda, pero no vengas tarde, ¿eh? Noche de mall con los amigos. Cuarta noche. Me invitaron a jugar a la pelota, más. ¿Puedo ir? Llevo a mi papá para que juegue también. Dale, mamá, llevo a mi papá para que juegue también. Hace tanto que no juega, mira la panza que tiene. Dale, más, un partidito hace cuánto que no juego, más, dale, más. Está mamá moderna. Bueno, anda, pero lleva a tu padre. Ojo que no tome cerveza tu padre. Noche de fútbol con los amigos. Quinta noche. Hoy juega la selección argentina. Hay que pedir pizzas y la picadita. Y comemos la picadita antes del partido y las pizzas después, ¿le parece? Dale, ma, no seas así. Vamos a ver, ¿no? Total, estamos en casa, ma. Nos quedamos comiendo pizza hasta tarde, pero estamos en casa, ma. El sábado a la noche. Hoy el sábado, mañana no tenemos que ir a la escuela, ma. Podemos hacer un torneo de PlayStation. Papá compró el juego nuevo que él usa. Podemos hacer una competencia, dale, estamos acá en la noche, dale, no seas así, jugamos acá en casa, dale. No, porque mañana nadie te levanta vos para ir a la reunión de la iglesia. Y llegás como algunos hermanos a las 11. Cuando vas, porque si te quedas dormido, ya no vas. Así que no hay competencia de PlayStation. ¿Cuál es la respuesta que se da en este tiempo o en cualquier lugar del mundo de ese adolescente? Ay, ma, vos siempre igual, nunca me dejás hacer nada, ma. ¿Es verdad o no es verdad? Ay, nunca me dejás hacer nada, ma. Escuchen. Las noches de cine, cumpleaños de 15, amigos en el mall, fútbol hasta tarde, pizza y picada y todo, y encima nunca lo dejan hacer nada. Este es el mismo espíritu de la tentación que el diablo le provocó a él. Es exactamente igual.
Así que no te han dicho que de ningún árbol puedes comer. ¿No ves que este Dios tuyo no te deja hacer nada? Nunca. Solo le voy a dar un anuncio, un adelanto. Ay, no vayas hoy a la reunión, total, todo el mundo falta, ¿no? Falta el pastor, falta el diácono, falta los líderes, falta la pastora, falta la hermana, falta el músico. ¿Qué importa? Dale, vamos al mall, no. No tengo un comprensión. ¿No ves que tu Dios y tu pastor nunca te dejan hacer nada? ¿Es cierto o no es cierto? El diablo siempre pretenderá alivianar la exigencia bíblica que tiene sobre ustedes. ¿Qué es lo que decía con Eva? Tratando de alivianar y de transgiversar aquella palabra dada por Dios. De ese árbol no puedes comer, porque si comes o lo tocas, morirás. ¿Qué le dijo? No vas a morir. Te está amenazando, nomás. Te digo más, dice. Él no quiere que vos sepas el bien y el mal para que seas como Dios. Esa sutil iniciativa del diablo es la que le provoca a usted y a mí también. Esto es exactamente la misma sugerencia que Satanás fue poniendo en la mente de Eva. Ha dicho Dios que no puedes comer de ninguno de los árboles. Tanto Eva como Satanás sabían claramente que no era lo que Dios había dicho. La sugerencia es si eres autónomo. La sugerencia es esta. Si no eres autónomo, si no eres libre por completo para hacer lo que se te ocurra en el momento que se te ocurra, entonces no eres libre. Si tu creador te ha impuesto algún tipo de restricción, entonces no eres libre como Él te dice que lo eres. Si tú, Eva, no puedes la libertad de probar el árbol que quieras, no eres libre. Si usted como hijo de Dios no puede hacer lo que se le ocurra, ir donde quiera y meterse con quien quiera, entonces usted no es libre, porque tu Dios te puso ciertas restricciones. Ese es el espíritu de la tentación que vino con respecto a Eva. La misma que el diablo tiene contra usted y contra mí. Él podría haber dicho, no puedes comer de ningún árbol, ¿y quién hubiese dicho lo contrario? Sin embargo, dijo, puedes comer de todo menos de este. En un solo segundo pasa de ser una sutil propuesta a convertirse en una oposición directa. No morirás. Dios te dijo que vamos a morir. No vas a morir. Es mentira. Él no quiere que tú sepas el bien y el mal. Él no quiere que seas como Él. Eso es lo que está haciendo. Está escondiendo la verdad. Después que Eva luchó en favor de los ángeles, repitiendo a sí mismo, Él dijo que podemos comer de todo árbol. Una sola prohibición hace que el corazón de Eva cambie. ¿Cuántos cristianos podemos conocer o usted conoce que con una sola prohibición cambian de ánimo? ¿Cuántos cristianos ha conocido usted que han venido aquí por una sola situación bíblica, teológica, personal, directivas ministeriales, lugares que han esperado y que no era el momento que recibieran una oposición, simplemente han dejado lo que se supone es la perfecta voluntad de Dios? Así podemos ver el punto directo del ataque era, ¿cuál? La confiabilidad, la autoridad y la verdad de la palabra de Dios. El diablo apuntaba en la tentación de Eva a romper la confiabilidad, la autoridad y la verdad de la palabra de Dios dada a ella. El ataque de Satanás contra Eva apuntaba al problema de la veracidad de la palabra de Dios. Cada ataque
ataque y revisa su vida si quiere, cada ataque que viene a su vida, cada tentación que viene a su vida, la única iniciativa que hay en esa tentación es que hay un ataque contra la veracidad de la palabra de Dios en su vida. En palabras comunes sucedió algo más o menos así. Es solo una amenaza, no es así, solo te quiere intimidar, le dijo el diablo a él. Te está ocultando parte de la verdad, no te está diciendo que serás como Dios sabiendo el bien y el mal. A nosotros no nos dice más o menos parecido. No pasa nada si mentís un poco a tu papá, tranquilo. No pasa nada, todo el mundo lo hace. Es normal. No pasa nada si vos desobedeces un poco a tu mamá, no es normal. No pasa nada si vos no le decís a tu mamá dónde estás o con quién te metiste. Es normal. Venir a la reunión cada tanto no es tan malo. Es normal, todo lo hacen, simplemente habrá otras reuniones. Tener el amigo íntimo que más te agrada está bien, eres libre. Casarte con quien quieras. Esa es tu libertad, eres libre, no seas tan fanático. Elegir novio o novia, no importa, mientras a ti te interese y a ti no te importe lo que el otro crea, podés ponerte novia con quien quieras. Venir a la iglesia y no crecer es normal, el pastor es el responsable, él debe crecer. Ahora, retrocedamos un minuto y te voy a dar. Busque por favor, quiero que todos vean este versículo que le voy a dar y usted lo subraye en su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 3, la primera parte del texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3a. ¿Lo tienen? Amén. Yo lo tengo aquí y lo voy a leer también. Espérenme un poquito. Yo lo puse con una letra gigante. Acá. Pues, lo tiene, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repito, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Léalo a coro, por favor se lo pido, léalo a coro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Repítalo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora se lo voy a clarificar. ¿Qué tan real es esto y qué tan complejo es lo que acabamos de decir? Déjeme volver donde estaba. Acá. Voy a revisar los ejemplos que recién te di para clarificar lo que quiero que aprendas. Es solo una... Perdón. Acá está. A nosotros nos dicen, no pasa nada si mentís cada tanto. No pasa nada si no le decís a tu mamá dónde estás o con quién estás. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Repito, aplicación. ¿Mentir te santifica? No es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios te santifica. Repito, ¿mentir es voluntad de Dios? No, entonces
santifica, porque tu santificación es la voluntad de Dios. Mentir no te santifica, por ende, no es la voluntad de Dios mentir. ¿Se entiende? Sigo. Venir a la reunión cada tanto no es tan malo, es normal, todos lo hacen. Siempre habrá otra reunión. Te dije que cada uno de los pecados que cometemos hay una Biblia que nos dice lo que tenemos que hacer. Hebreos 10:25, no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Dejar de congregar te santifica. Entonces no es voluntad de Dios venir cuando quiera. Porque la santificación es la voluntad de Dios. No congregar no te santifica, no es voluntad de Dios. Un versículo que hemos tenido en nuestras narices todo el tiempo. Sigo con el ejemplo. Tener un amigo íntimo que más te agrade está bien, eres libre. ¿Qué versículo podría oponerse a esto? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Tener un amigo íntimo, no cristiano. No estoy diciendo que no pueda tener amigos. Estoy hablando de la intimidad, de la profundidad. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Tener un amigo íntimo, no creyente, ¿te santifica? Rompiendo la palabra de Dios. No, entonces no es voluntad de Dios que tu amigo íntimo sea un no creyente. La voluntad de Dios te santifica siempre. Continúo. Casarte con quien quiera. Esa es tu libertad. Tú eres libre. No seas fanático al elegir. Te puedes casar con quien se te ocurra. Cuando la Biblia dice, entre otras tantas situaciones, dice claramente, para usar un versículo absolutamente conocido, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Casarte con cualquiera, aun sabiendo que no tiene ninguna comunión con la fe, que no tiene ninguna conexión espiritual con tu vida, ¿te santifica? No, entonces no es voluntad de Dios que usted se case con quien se le ocurra. Elegir un novio o una novia importando nada a lo que el otro crea, está permitido, es normal. Elegir a una persona que no cree como vos, elegirlo como novio, sabiendo que no coincide en tus pensamientos, que no tiene un apoyo de fe, que no hay una comunión espiritual porque estás haciendo omiso caso a los consejos de Dios. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. O sea, puedes elegir a cualquier novio. ¿Te santifica tener un novio no cristiano? No, entonces no es voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios te santifica siempre. Venir a la iglesia y no crecer es normal. ¿Es solo responsabilidad del pastor? Venir a la iglesia continuamente y no aprender nada, no tomar compromisos con nadie, no tomar compromisos con nada. Siempre venir aquí y dejar que otros hagan las cosas. ¿Es voluntad de Dios? No. ¿Te santifica? No. Entonces venir a la iglesia y no crecer no es voluntad de Dios, porque si que la voluntad de Dios siempre te santifica. Marca en tu Biblia, porque esta es la regla para que mañana puedas vivir un día perfectamente alineado con la voluntad de Dios. ¿Quién es el que nos transgrede en esta historia? ¿Quién es el que nos da letra para que nosotros pisoteemos la misma tentación que sufrió Eva? La misma tentación que sufrió Jesús. Tratar de vulnerar la confiabilidad de la palabra de Dios. El otro día les explicaba un hecho real con respecto al perdón. He confesado, Señor, 10 veces y no he sentido la libertad. ¿Confesaste? Sí. ¿De todo corazón? Sí, pastor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si yo confieso, es decir, justo para perdonar y limpiarme toda maldad. Y entonces, ¿por qué razón? Porque no lo siento. No podemos tener la confiabilidad de la palabra de Dios asentada en nuestro sentimiento. La palabra de Dios es exacta, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no tiene atajos. Leí esta mañana, antes de venir para acá,
La palabra de Dios no da indirectas. Siempre da direcciones rectas para torcer, para enderezar lo torcido. Dios no te va a andar con vueltas. Te dice lo que es claramente siempre. Aquella amistad que tienes te santifica. No, entonces esa amistad no es para ti. Porque la voluntad de Dios te santifica siempre. ¿Puedes hacer sociedad con quien quieras? ¡No! No es tan difícil obedecer la voz de Dios cuando Dios nos abre esa ventanita y entra el rayo de luz para que nosotros sepamos cómo debemos manejar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera parte. Es pues la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahora veamos la tentación de Jesús. Ya termino. Satanás viene a él después de los 40 días y 40 noches. Cuando él tenía hambre y el tentador se acercó, diciendo, si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿qué haces muriéndote de hambre? Después de 40 días, ¿tienes hambre? ¿Tienes poder como hijo de Dios? Entonces convierte estas piedras en pan. La respuesta de Jesús, ¿cuáles fueron las últimas palabras que Jesús había escuchado? Antes de 40 días antes de que lo llevaran al desierto. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esas fueron las últimas palabras que él escuchó antes de ir al desierto. Después que el Espíritu Santo descendió sobre él, después que se fue bautizado por Juan, uno de esos pocos sucesos que se informa que habló desde el cielo con voz audible el Señor, el Dios Padre, y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él acaba de escuchar al Padre 40 días antes declarar públicamente desde el cielo que él era el Hijo de Dios. Ahora bien, viene la serpiente y le dice, si eres hijo de Dios, si eres de verdad el Hijo de Dios, tal vez eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Desafiando con sutileza, al igual que en el principio. Desafiando con sutileza la misma afirmación que el Padre había hecho hacía 40 días antes. ¿Cómo responde Jesús a esta tentación? Impecable, como siempre. Sí tengo hambre. Tengo ayuno. Hice 40 días de ayuno o 10 días de ayuno. ¿Cuánto tiene hambre? No, la verdad que no. Mentira, tiene hambre. Jesús dijo, tengo hambre. Y sí soy el Hijo de Dios. Y no tengo que desayunar para saber que soy Hijo de Dios. No tengo que desayunar para saber que soy Hijo de Dios. ¿Usted sí? ¿Usted tiene que tener plata para todo, para saber que Dios es nuestro Padre celestial rico, Él es el dueño del oro y de la plata y le va a dar todo lo que usted quiera? No. Segundo, no necesito convertir estas piedras para saber eso, porque, don Satanás, la palabra de mi Padre dice que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra salida de la boca de mi Padre. Así que don Sata está equivocado. El tema central en la tentación del Edén y en el desierto es exactamente la misma, la palabra de Dios. El tema central en la tentación que tiene que ver con usted siempre es la palabra de Dios. ¿Entiende por qué le dije al principio? Usted pertenece a una iglesia que Dios ha puesto como responsabilidad la expansión de la palabra de Dios. No somos mejores que nadie, lo digo de lo más profundo de mi corazón, pero nos dedicamos a cosas diferentes. Simplemente. Jesús le dice a Satanás, la palabra de Dios es más importante para mí que desayunar o comer. Jesús está diciendo, moriré de hambre antes de negar la veracidad de la palabra de mi Padre. La veracidad de la palabra de Dios es absoluta. Yo reconocí ese día que le demostré el testimonio público ese de la oración, que yo había reincidido en pedirle al Señor que me perdonara por algunos pecados míos
habiéndolo declarado de lo más profundo del corazón, habiendo derramado mis lágrimas al confesar mi pecado, mi debilidad o lo que sea. Y había orado 2 o 3 veces por el tema. Y había puesto también esa misma sensación: Señor, siento como que algo falta dentro de mí. Hasta que Dios me agarró de acá y me dijo: lee acá, confesarte sí. ¿Qué dice? Que yo te perdono y te digo. No hay cuestionamiento, no hay más, es la veracidad de mi palabra. Entonces el diablo le llevó a una ciudad muy alta, sobre un pináculo muy alto, en el templo. Si eres hijo de Dios, si vos crees que sos el hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a tus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. El diablo utilizando la palabra de Dios. Bueno, Jesús, si me vas a citar las escrituras, si quieres ponerlas a prueba, vamos a ponerlas a prueba, dice don Santos. ¿Piensa que las escrituras no se pueden quebrantar? ¿Piensa que la palabra de Dios de tu Padre es verdadera? Bueno, subamos y te arrojaré desde el pináculo del templo, y no tienes por qué preocuparte, porque tu Padre enviará a los ángeles y te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Te tiro tranquilo. Así que si en verdad crees que Dios es tu Padre, si en verdad crees que la palabra de Él es infalible, si crees que la palabra de Dios es verdadera, no tienes nada que preocuparte, solo salta del templo. Jesús responde: ¿quieres usar conmigo las escrituras y te olvidas de una pequeña palabra que no puede ser confrontada con la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene perfecta armonía y no se contradice? Es por eso que está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús les dijo también: si estuvieses de acuerdo con tu propuesta y decidieras saltar del templo, estaría poniendo a mi Padre a prueba. Cada vez que nosotros ponemos dificultad al obedecer la palabra de Dios, a veces hasta en oración obligando a que Dios haga lo que nosotros queremos, estamos poniendo a prueba a nuestro Padre Celestial. Tú puedes tentarme, Satanás, pero yo no tentaré a mi Padre jamás, dijo el Señor. Sé que he sido encomendado a los ángeles. No tengo que saltar del templo para saber que mi Padre es absolutamente veraz, absolutamente fiel en sus declaraciones. Tercero y último, Satanás ahora lo lleva a una montaña muy alta. Tenga en cuenta, todos los reinos del mundo se lo ofrecieron al Señor. Tenga en cuenta esto: Satanás dijo: todo te daré si tan solo te postras y me adoras. Toda la gloria del mundo que tiene para darte, yo te la daré a ti si tan solo te postras un poquitito ante mí. Toda la autoridad del mundo, toda la autoridad de este planeta, toda la fama de este planeta, todas las riquezas de este planeta, todos los reinados de este planeta, todo te daré a ti si te postras un poquito ante mí. Entonces estamos solos, nadie se enterará de esto. Ese será un pequeño pacto entre nosotros. Solo inclínate un poquito y todo esto será tuyo, sin ningún sufrimiento, sin ninguna humillación, sin dolor, sin crucifixión. Solo arrodíllate un poquito y todo es tuyo. Jesús responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. 3 veces vino el ataque. Las 3 veces el ataque fue contra la confiabilidad y la veracidad de la palabra de Dios. Todo intento de Satanás, utilizando la sutileza, incluso utilizando la palabra de Dios, el diablo intenta que Jesús vaya en contra de la palabra de su Padre. Todo intento que el diablo tiene en su vida, intenta él que usted vaya en contra de la palabra de su Padre. Porque los ataques del diablo en el Edén
en el desierto y en la vida nuestra, siempre estará direccionado a la palabra de Dios. Romper la veracidad y la confiabilidad de lo que Dios nos ha dicho. Ahora te llevo al principio. Te llevo al principio de esto. Te dije que somos una iglesia que se dedica a estudiar las Escrituras por mandato de Dios. Que Dios te ha traído aquí, no es casualidad que tú estés aquí. ¿Crees que el diablo te va a hacer pasar por alto? Si no lo hizo con Adán, no lo hizo con Jesús en el desierto, ¿crees que a vos no te aplicará la misma norma y la misma regla? ¿No te das cuenta la importancia que tiene vos frente al diablo que tratará de ahogar tu intento de predicar el Evangelio, de darle gloria, de salvar almas, de hacer intercesión por los perdidos, de buscar los milagros para que las personas estén mejor? ¿No te das cuenta que nosotros somos blanco del diablo porque nos dedicamos a esto que él tanto odia? Y si fue Jesús tentado de esta manera, ¿por qué nosotros deberíamos ser tentados de manera distinta? ¿Cómo podemos nosotros vivir tan livianamente? La iglesia tiene reunión general, hermanos míos, ¿verdad? ¿Tiene reunión general la iglesia? ¿Es voluntad de Dios que usted venga a las reuniones generales? Si usted no viene a la reunión de oración, ¿usted se santifica? Entonces, ¿es voluntad de Dios que usted falte? No, no es voluntad de Dios que falte, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Usted tiene que venir a orar. ¿Quién te dice que no venga, que habrá nuestras reuniones? No, es que yo oro en mi casa. Ciertamente tenés que orar en tu casa, pero si hay una reunión en tu iglesia, tienes que hacer el esfuerzo de estar aquí, porque la voluntad de Dios es tu santificación. ¿Hay estudios bíblicos? ¿Sabe demasiado de la palabra? ¿Está saturada y empachada de Biblia y de conocimientos teológicos o doctrinales? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vengas a capacitarte para enfrentar a este diablo con las herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Es voluntad de Dios que usted venga a la reunión del jueves? ¿Santifica tu vida viniendo a aprender de tu Dios? Entonces esa es la voluntad de Dios. No venir entonces no es voluntad de Dios porque no te santifica. ¿Es voluntad de Dios que usted vive endeudado hasta el cuello? ¿Te santifica vivir endeudado hasta el cuello? No, entonces no es voluntad de Dios que vivas endeudado hasta el cuello. ¿Quiere que le siga poniendo ejemplos? De los que quiera. La palabra de Dios te santifica en todas las cosas siempre. No hay diferencia en nuestra tentación con la que tuvo el Señor Jesucristo y con la que tuvo Adán. Claramente cambia los escenarios, pero el fin de Satanás es exactamente el mismo. Romper la confiabilidad y la tranquilidad que nosotros debemos tener en la palabra de Dios. ¿Puede ser fuerte entonces un cristiano que no conoce y no sabe defender sus doctrinas de creencia? ¿Puede usted ser fuerte si usted no tiene este conocimiento de las herramientas que Dios te ha dejado para enfrentar al enemigo? ¿Puede tener el diablo cierto respeto y temor por vos si vos no sabés ni siquiera lo que crees? Si no vienes nunca a la iglesia. ¿A qué hora tiene usted la reunión? A las 10 de la mañana. ¿Te santifica llegar a la hora que quiera? No, entonces no es voluntad de Dios que usted venga a la hora que quiera. Tiene que llegar a la hora que corresponde. ¿Quiere que le dé más ejemplos? Creo que son suficientes. La palabra de Dios, la voluntad de Dios para ti, siempre te santifica. Siempre te santifica. La voluntad de Dios siempre te santifica. Porque para todo lo que nosotros necesitamos de la vida, hay palabra de Dios escrita. Como bien nos enseñaba Mauricio el día jueves. Enseñando sobre los dones. ¿Qué dijo Pedro? La palabra más segura que pueden tener ustedes, muchachos. Y nos recordaba Mauricio, fue Pedro quien dijo, el que había estado en el momento de la transfiguración del Señor, había estado en el monte con él, murió por Cristo, vivió 3 años y medio en el mejor de los seminarios. Ese que había visto la transfiguración dijo, muchachos, yo he visto todo esto, pero la palabra más segura que nosotros los cristianos podemos tener es la palabra que está escrita. De esa se tiene que alimentar usted. Porque el diablo quiso romper esta palabra en el huerto. El resultado ya conocemos cuál es. Y tuvo la intención en el desierto, ya sabemos cuál fue el resultado también.
y siempre intentará romper tu vida, porque tú rompes tu palabra y tú rompes la palabra de Dios, estás en pecado. Necesitamos aprender estas cosas básicas que están aquí. No hace ni falta que te haga las preguntas que había dejado para el final. Yo creo que si tú tienes intenciones de agradar a tu Dios, debes empezar a vivir por la palabra de Dios. No hay concesiones personales. No hay concesiones que el versículo para mí dice una cosa y para usted dice esto. Eso es una mentira del diablo ideada en el último tiempo. La palabra de Dios es veraz, es exacta. No hay un duplicado de explicación o de aplicación a nuestra vida. La voluntad de Dios para tu vida es la santificación. Y el diablo intentará romper no solamente la palabra de Dios en ti, sino romper tu vida entera a través de romper la palabra de Dios.